no se impone. Se cuestiona, se comprende, se observa. Bienvenidos a La Mirada Distante, otra forma de entender la historia. Hoy, amigos, quiero hablaros de algo de lo que también he hablado ya en alguna ocasión en alguno de mis libros, que es una historia alucinante y que tiene mucho que ver con algo que en antropología se conoce como movimientos de revitalización cultural. Existen un montón de variedades, de algunos yo he hablado por aquí, por ejemplo, los rastafaris vienen a ser un movimiento de revitalización cultural, pero hay muchos más, ¿no? Los cultos cargos, de los que algún día también os hablaré, vienen a ser esto, pero también se han producido, por ejemplo, dentro de la esfera del cristianismo y demás. Pues bien, os voy a hablar de un fenómeno muy curioso que se conoce como la danza de los espíritus, que fue un movimiento de este tipo, de revitalización cultural, que tuvo lugar como respuesta a la conquista del oeste, que es, como bien saben ustedes, la expansión masiva que se produjo una vez que las 13 colonias de Estados Unidos se independizaron en 1776 y empezaron a expandirse gracias a la emigración masiva que comenzó a llegar de Europa, especialmente de Irlanda y de Escocia, hacia el oeste. Claro, como ustedes sabrán, ese continente no estaba vacío, allí vivía gente, y durante esta conquista del oeste, millones de personas, millones de nativos de Estados Unidos, fueron desplazados, asesinados y prácticamente anulados por completo, ¿no? Bueno, pues bien, resulta que hacia 1869, al oeste del actual estado de Nevada, surgió algo muy curioso, que es, como decía, un movimiento de estos de revitalización cultural. Resulta que un chamán de la nación Paité del norte, un tal Guchiwo, que habitaba en lo que se conoce hoy en día como la Gran Cuenca, que está al este de California y al sur de Idaho, muy cerca del lago Walker, que está en Nevada, comenzó a asegurar que, gracias a la supuesta capacidad que él tenía para devolver las almas de los difuntos a sus cuerpos y que ellos hablasen con él, empezó a contar que durante uno de los viajes que él también aseguraba que podía hacer al mundo de los muertos, los muertos, los fallecidos, le informaron de que en cuestión de 2 o 3 años regresarían, es decir, los muertos regresarían y conseguirían expulsar a todos los blancos, recuperar las tierras que habían sido robadas por ellos, incluso conseguirían que los búfalos volviesen, que habían sido ya prácticamente esquilmados ya en aquella época. Y lo curioso es que pese a que los blancos desaparecerían por completo, las mujeres blancas no, pero tampoco sus edificios, sus máquinas, sus caballos y por supuesto tampoco el whisky ni las armas, ¿no? Para acelerar, para provocar la llegada de los antepasados y que hiciesen este gran logro, ¿no?, de expulsar a los blancos, lo único que tenían que hacer era bailar sistemática y continuamente, casi enfermizamente, sus famosas danzas rituales en círculos, ¿no?, que seguro que alguna vez habréis visto en alguna película del oeste o en alguna historia. Y eso lo hicieron. Durante mucho tiempo, otros de la nación Paiute comenzaron a recibir nuevas visiones y propusieron nuevos cánticos, y aquello se extendió por toda, como la espuma por todos lados, ¿no?, desde la zona de California a Oregón, en la costa del Pacífico, llegando casi hasta Dakota del Norte, o sea, es decir, gran parte, como un tercio del país, un tercio del oeste del actual Estados Unidos. Pero claro, aquello que anunciaba el profeta no pasó, y los antepasados no volvieron, y finalmente el movimiento de la danza de los espíritus acabó concluyendo, ¿no? De hecho, en 1872, el profeta, Huitzilhuapi, tuvo un nuevo sueño en que le dijeron que todo había sido un engaño orquestado por una lechuza malvada, y finalmente pues el movimiento quedó ahí como parado. Curiosamente, un tiempo después, otro chamán de la nación Paiute, un tal Woboka, que vivía un poco más al norte, en lo que sería al sur de Dakota, más o menos, el 1 de enero de 1889, durante un eclipse solar, aseguró que había recibido una revelación en la que, además de tener una visión del mundo de los muertos, dijo que Dios, ojo, el Dios de los cristianos, ya que él había sido educado en el cristianismo por una familia blanca con la que trabajó siendo un niño, se le manifestó para indicarle que tenía que convencer a su gente de que durante 5 días seguidos realizasen esta danza de los espíritus, y que a cambio el Dios de los cristianos resucitaría a todos los fallecidos, que regresarían a la tierra de nuevo acompañados por los búfalos y propiciarían el exterminio del hombre blanco. El movimiento fue mucho más masivo, se extendió por un montón de pueblos, llegando hasta el río Missouri, hasta la frontera con Canadá en el norte, a Sierra Nevada, incluso al norte de Texas, que está mucho más
hacia el este. Y además un montón de naciones nativas, como los Cherokee, los Lakota, los Caddos, hicieron suyas estas ideas. Y sí, como pueden imaginar, los antepasados tampoco regresaron en esta ocasión, ni lo hicieron los bisontes, pero aquel movimiento ayudó a que los nativos tomasen conciencia de lo importante que era mantener sus culturas, porque en eso consiste un movimiento de revitalización cultural. Suelen darse siempre en el choque colonial, es decir, cuando una cultura se ve atropellada por una cultura extranjera invasora que conquista sus tierras y impone su cultura, y como respuesta la cultura minoritaria, la cultura que ha sido atacada por esa potencia o esa cultura extranjera, lo que hace es tirar de sus tradiciones clásicas, readaptarlas al nuevo contexto en que se está viviendo, para de algún modo que esas tradiciones revitalizadas vengan a ser un factor identitario que haga que la comunidad entera se levante y luche contra esa otra cultura impuesta que está actuando, ¿no? Curiosamente, en este caso, por ejemplo, de la danza de los espíritus, muchos de los que creyeron en estas ideas comenzaron a asociar el tener un comportamiento recto con la salvación tanto de una vida después de la muerte como de una mejor vida en esta vida, ¿no? Empezaron a hermanarse con otras culturas, le dieron mucha importancia a hacer el bien, que probablemente por el punto cristiano que tenía este segundo profeta, Wovoka. Y además, de hecho, Wovoka les instaba que dejasen por completo el alcohol, que no utilizasen las armas de los blancos, que reivindicasen el uso de sus antiguos ropajes y que fuesen buenos en general. Pero fijaos, hay un aspecto que no os he contado que tienen en común ambos movimientos, ¿no? El primero y el segundo que os he contado, que tienen como unos 20 años de diferencia entre sí. Y es que en ambos casos, los profetas decían que cuando llegasen los antepasados, con los búfalos y demás, iban a hacerlo en tren. Y esto es muy curioso. Esto es algo que se da en muchos otros lugares, por ejemplo, en los cultos cargo, de lo que algún día hablaré, ¿no? Que es cuando se empiezan a producir extrañas mezclas sincréticas entre las tradiciones que se reivindican dentro de estos movimientos de revitalización cultural y elementos absolutamente fuera de contexto respecto a esas tradiciones, como es la presencia de trenes, claro está, ¿no? Bueno, sea como sea, hay una última y triste anécdota relacionada con esto, y es que resulta que los Lakota, que son una parte de la nación Sioux, los Dakota de Dakota del Sur, de la zona de Pine Ridge, fueron muy entusiastas con este último movimiento de la danza de los espíritus, hasta el punto de que dos de sus líderes, Kicking Bear, oso pateador, y Short Bull, toro corto, peregrinaron hasta Nevada para conocer a Wovoka. Reinterpretaron su mensaje y poco después el tal Kicking Bear dijo que tras una visión los antepasados le dijeron que cuando tuviesen cualquier tipo de enfrentamiento con los hombres blancos tenían que usar una ropa especial, que eran las camisas que utilizaban para la danza de los espíritus, y que esas camisas, detendrían las balas del malvado hombre blanco. Los seguidores de este señor, de Kicking Bear, convencidos de que eso era así, fueron a hablar con el gran jefe de esta nación Sioux, que era el mítico toro sentado, Sitting Bull, y consiguieron convencerle de que esto era verdad, de que las ropas sagradas que utilizaban en la danza de los espíritus podían parar las balas. Como pueden imaginar, todo esto acabó en una tragedia terrible. Los colonos blancos, además, alarmados porque todo esto estaba haciendo que se levantasen cientos de Sioux en rebeldía, decidieron atacar a estos Sioux, mandaron a 7ª Caballería a esta zona de Pine Ridge y, por un lado, a finales del 1890 asesinaron a Toro Sentado, pero además se produjo la famosa y tristemente infame matanza de Gauntlet Knee, que se produjo cuando el 29 de diciembre de 1890 las tropas gubernamentales del 7ª Caballería masacraron a cerca de 300 lakotas que no ofrecieron ninguna resistencia porque estaban convencidos de que sus ropas eran capaces de parar las balas. En fin, que espero que esto os haya servido para entender hasta qué punto la religión tiene un poder tremendo, más allá de lo individual, sino también a nivel social, ¿no? Porque en estos casos la religión forma o acaba constituyendo un elemento identitario muy potente que es capaz de llevar a movimientos absolutamente irracionales, como esto de pensar que esos ropajes de la danza que practicaban los Sioux era capaz de parar las balas, pero que a la vez también tiene un componente positivo, ¿no? Porque sirven para cohesionar a estos grupos que, sobre todo en estos contextos de los que estoy hablando, ¿no? Contextos de dominación colonial y de
explotación y diferenciación social extrema. En fin, hasta aquí la mirada de estante de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y por favor, no olvidéis suscribiros a mi canal. Un abrazo grande. Seguimos.